Mi esposo iba a volar a Londres por un viaje de negocios de 10 días. Yo misma lo acompañé y lo despedí hasta la puerta de seguridad. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la policía. Lo habían encontrado a él y a una mujer, ambos desnudos y muertos, en la bañera de una mansión en las afueras de la ciudad. Cuando llegué y vi el rostro de la mujer, una ola de incredulidad y horror me recorrió de arriba abajo. Eran las 6 de la mañana y Nueva York todavía dormía bajo un fino velo de niebla. El único sonido era el siseo rítmico de las barredoras limpiando el asfalto, un zumbido monótono que se metía en los huesos. Aparqué frente a la terminal del JFK, y el frío del enorme sistema de aire acondicionado del interior me hizo estremecer cuando salió al exterior, o tal vez ese frío no venía de ahí, sino de un presentimiento difuso que empezaba a abrirse paso en mi mente. Al bajar del coche, vi a mi esposo, David, alto y robusto, impecable con su traje gris oscuro perfectamente planchado. Siempre había sido mi apoyo, aquello que me hacía sentir segura después de largas y estresantes jornadas de trabajo rodeada de cuerpos sin vida. Me apresuré a ir al maletero para ayudarle a sacar su gran maleta. Mis dedos rozaron accidentalmente la manga de su chaqueta y se me helaron. El segundo botón del puño de su chaqueta estaba flojo, colgando de un solo hilo, un contraste evidente con su habitual apariencia meticulosa, un hábito profesional, forjado tras años como forense. Fijándome en los detalles más pequeños, se activó de inmediato. Fruncí el ceño. Espera un segundo, cariño, ese botón está a punto de caerse. Déjame sacar el costurero del bolso y lo arreglo. No queda bien presentarse así ante socios importantes. David bajó la mirada y luego apartó suavemente mi mano con una risa baja. Su voz era cálida y profunda, pero había en ella una urgencia inusual. No te preocupes, Eve, si nos detenemos ahora, perderé el check-in. Cuando llegue, el personal del hotel se encargará. Te preocupas demasiado. Se inclinó y me dio un beso rápido y suave en la frente. Su olor familiar a colonia de cedro, mezclado con un leve rastro de tabaco, llenó mis sentidos. Era el aroma de mi esposo, el aroma de la seguridad que había atesorado durante 7 años, pero ese día se sentía distante, esquivo. Lo observé mientras arrastraba la maleta hacia el carril de seguridad VIP. La cojera casi imperceptible en su caminar, recuerdo permanente del accidente de moto de años atrás, cuando se lanzó delante de mí para protegerme. Me hizo doler el corazón. Justo cuando estaba a punto de desaparecer tras las puertas automáticas de cristal, David se detuvo de repente, se giró, me miró y levantó la mano para despedirse con un gesto enérgico. Su sonrisa era brillante bajo las luces amarillo pálido del aeropuerto, pero en sus ojos había una tristeza profunda, como si intentara grabar mi rostro en su memoria por última vez. Regresé conduciendo hacia la ciudad cuando comenzaba la hora punta de la mañana. El estruendo de las bocinas me sacó de mis pensamientos sobre la extraña mirada de mi esposo. El teléfono vibró dentro de mi bolso. Un mensaje. Miré la pantalla. Una notificación de nuestro banco. Acababan de transferir una suma enorme de dinero a nuestra cuenta conjunta. El número tenía tantos ceros que tuve que detenerme al costado de la carretera para leerlo con claridad. En el concepto de la transferencia solo había 2 palabras: fondo de contingencia. Un escalofrío me recorrió la espalda y un sudor frío me brotó en la frente. A pesar de que el aire acondicionado del coche estaba al máximo, en el mundo de los negocios de alto riesgo existen reglas no escritas, a menudo aterradoras. Una de ellas es liquidar activos o crear un fondo de contingencia para la familia justo antes de una operación muy peligrosa o cuando se avecinan problemas legales. ¿Por qué fondo de contingencia y no gastos de vida o inversión? Como solía escribir siempre, esas 2 palabras permanecían en la pantalla de mi teléfono como un testamento final. Una preparación para el peor de los escenarios que él no se atrevía a decir en voz alta. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo estaba siendo precavido antes de un viaje largo, pero la intuición de una esposa y los instintos de alguien que convive con la muerte me gritaban que algo iba mal. Esa noche, después de un día agotador entre expedientes y una ansiedad persistente, acababa de quedarme dormida cuando sonó el teléfono. Una llamada a medianoche para una forense nunca es buena señal. Suele significar una muerte no natural o una escena del crimen sangrienta. Busqué el teléfono a tientas. En la pantalla aparecía el nombre de mi jefe, el director de homicidios. Hola, habla la doctora Reed. Mi voz sonaba ronca por el sueño y el miedo creciente en la garganta. Al otro lado hubo unos segundos de silencio, solo un suspiro pesado y lejano.
mezclado con el aullido distante de una sirena, la voz de mi jefe, normalmente firme y autoritaria, sonaba dudosa, cargada de una compasión. Incómoda, Evelyn, necesito que mantengas la calma, una patrulla acaba de llamar, han encontrado a tu esposo, me incorporé de golpe en la cama, el corazón golpeándome el pecho, encontrado, ¿qué quiere decir eso? Está en Londres, ¿de qué está hablando? Lo encontraron en una mansión en Westchester, la voz de mi jefe bajó de tono, cada palabra como un martillazo en mis oídos. Tienes que prepararte, la escena es complicada. Está fallecido, el teléfono se me resbaló de la mano y cayó sin hacer ruido. Sobre el colchón, todos los sonidos parecieron ser absorbidos por un agujero negro, no podía ser. Esa misma mañana me estaba sonriendo, el botón de su manga seguía suelto, me quedé sentada, paralizada en la oscuridad, con un frío que me calaba hasta los huesos, pero sabía que no podía derrumbarme, no en ese momento, yo era su esposa, pero también era forense, tenía que ir allí, tenía que verlo, aunque fuera por última vez. Conduje como una loca a través de la noche, descalza, con el pie hundido a fondo en el acelerador. El motor rugiendo mientras atravesaba los tranquilos suburbios, la mansión se alzaba aislada, en medio de un jardín descuidado, las luces rojas y azules de los coches patrulla barrían los árboles, proyectando sombras grotescas y danzantes sobre las paredes cubiertas de musgo. Al bajar del coche, me temblaban tanto las piernas que casi me desplomo, pero mi entrenamiento profesional me obligó a mantenerme erguida. La cinta policial amarilla ondeaba con el viento nocturno, una barrera frágil entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos que había dentro. Mis colegas me vieron llegar, algunos evitaban mi mirada, otros la clavaban en el suelo, nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Un joven agente, Miller, que solía bromear conmigo, dio un paso al frente con cautela. Doctora Reed, tal vez no debería entrar ahora, déjenos terminar de procesar la escena y recuerda identificarlo más tarde. No es algo agradable de ver, aparté su brazo con brusquedad, y mi voz sonó tan fría que ni yo misma la reconocí. Muévete, soy la forense y también soy la familiar directa de la víctima, tengo derecho a saber. Crucé por debajo de la cinta amarilla, lo primero que me golpeó no fue el olor familiar de la muerte, sino el hedor abrumador de licor caro, perfume dulzón y el humo acre de alguna droga consumida recientemente. El gran salón era un desastre, el resultado de una fiesta salvaje, botellas vacías cubrían el suelo y la ropa estaba tirada sobre los sofás de terciopelo rojo. Pero nada de eso captó mi atención, caminé directamente hacia el baño, donde los flashes de las cámaras del equipo forense no dejaban de dispararse. En la enorme bañera de porcelana blanca tipo jacuzzi, mi esposo David estaba sentado, con la cabeza reclinada contra el borde, los ojos cerrados, como si durmiera. Estaba completamente desnudo, su piel tenía un color rosado intenso y antinatural, una señal típica de intoxicación por monóxido de carbono o cianuro, pero lo que me destrozó el corazón en 1000 pedazos no fue su muerte. Fue la mujer desplomada a su lado, su largo cabello mojado le cubría la mitad del rostro, su brazo desnudo rodeaba el cuello de mi esposo, sus cuerpos estaban entrelazados en una postura tan cruda y carnal que haría a cualquiera apartar la mirada. Avergonzado, me quedé inmóvil cuando el investigador principal levantó suavemente su cabello para tomar una fotografía. El rostro me resultó familiar, era Chloe, mi prima lejana, a quien siempre había querido y en quien había confiado. Chloe solo tenía 22 años, estaba en su último año de universidad. A menudo venía a cenar a casa y llamaba a David tío David con su voz dulce. Una oleada de náuseas me subió desde el estómago. Tuve que taparme la boca para no vomitar allí mismo, a los ojos de mis colegas. Aquello era claramente un caso de orgía descontrolada por las drogas que había salido mal, una sobredosis durante un encuentro clandestino, un final humillante para un empresario exitoso. Podía oírlo susurrar a mis espaldas, hablando de depravación, infidelidad y de la pobre esposa engañada, pero cuando el impacto inicial y el dolor comenzaron a disiparse, mis instintos profesionales se alzaron, afilados e implacables. Me puse unos guantes de látex, respiré hondo para reprimir las emociones y me acerqué al cuerpo de mi esposo. No miré su rostro, ni el cuerpo desnudo que gritaba traición, me centré en los signos biológicos, le levanté suavemente los hombros y examiné su espalda y los glúteos. Bajo la intensa luz forense, vi las manchas profundas de color rojo púrpura de livor mortis, fijadas en una zona amplia. Según las leyes de la gravedad,
Si una persona muere sentada en una bañera, la sangre se acumula en las partes más bajas del cuerpo, glúteos, muslos y pantorrillas, pero en el cuerpo de mi esposo, el livor mortis estaba claramente presente en la espalda y en la parte posterior de los brazos. Eso demostraba que había estado muerto, tumbado boca arriba, durante al menos 4 horas antes de ser movido y colocado. En esa posición sentada, me giré hacia mi jefe, con los ojos secos y duros. Esto es una escena montada. No murió en esta bañera, murió tumbado boca arriba sobre una superficie dura. Alguien lo movió después y lo colocó así. La habitación quedó en silencio. Incluso los obturadores de las cámaras se detuvieron. Mi declaración cayó como un cubo de agua helada sobre sus suposiciones prejuiciosas. Los muertos no mienten. Los patrones del livor mortis eran los testigos más honestos, dejando al descubierto la torpe farsa del asesino. Mi esposo no murió en un accidente vergonzoso, fue asesinado, y su reputación estaba siendo pisoteada incluso después de su último aliento. El chirrido de unos neumáticos frente a la verja de la mansión fue seguido por el rápido y seco taconeo de unos zapatos de tacón alto sobre el pavimento, un sonido que me martilleó el pecho. Antes de que pudiera girarme, una figura oscura irrumpió en la estancia, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el intenso aroma de un perfume de Eau de Splash. Una bofetada ardiente me golpeó la mejilla izquierda con tanta fuerza que la cabeza me dio vueltas. Un sabor metálico llenó mi boca. Retrocedí tambaleándome, sujetándome el rostro en llamas, y alcé la vista hacia la mujer que me había golpeado. Era Eleanor, mi suegra. Su elegante vestido de seda negra estaba impecable, pero su rostro estaba retorcido por la furia. Justo detrás de ella estaba Marcus, mi cuñado, ajustándose las gafas de montura dorada con una expresión indescifrable. Maldita. Mira lo que has hecho, gritó Eleanor, señalándome con un dedo tembloroso. Desde el principio dije que traías mala suerte, que ibas a arruinar a esta familia, y ahora míralo, muerto, desnudo en una bañera con una. ¿Tienes idea de la vergüenza que has traído a nuestro nombre? Tragué el sabor salado de la sangre, intentando mantener la voz firme. Eleanor, sé que estás sufriendo, pero hay algo más. El livor mortis en el cuerpo de David no coincide con la posición en la que fue encontrado. Sospecho que la escena fue montada. Cállate, chilló Eleanor, interrumpiéndome. En sus ojos no había compasión, solo asco y cálculo. ¿Qué piensas hacer? ¿Abrirlo en canal? ¿Quieres que todo el mundo vea el cuerpo mutilado de mi hijo y se ría de esta familia? ¿Quieres que mañana las acciones de la empresa se desplomen? En ese momento, Marcus dio un paso adelante con calma, puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su madre y luego se volvió hacia mí. Sus ojos brillaron con frialdad tras las gafas. Sacó un grueso montón de fotografías de su maletín de piel de cocodrilo y las arrojó sobre la mesa de cristal frente a mi jefe y el equipo de investigación. Las fotos se dispersaron, mostrando imágenes de David y Chloe entrando en un hotel, cenando de forma íntima, e incluso algunas tomas borrosas de ambos dentro de un coche. Eve, sé que estás en shock, dijo Marcus, con un tono engañosamente calmado y razonable, aunque cada palabra era como un cuchillo, pero la verdad está ahí. David y Chloe se veían desde hace más de un año, todos lo sabíamos, solo te lo ocultamos para mantener la paz en la familia. Esta noche, él retrasó en secreto su vuelo para encontrarse con ella aquí. Por desgracia, consumieron demasiadas drogas y ocurrió un accidente. Esto es un asunto privado de la familia, no queremos hacerlo público. Miré las fotografías, los ángulos, la iluminación. Todo estaba perfectamente calculado para hacer creer a cualquiera que tenían una relación, pero yo conocía a David, y conocía aún mejor a Chloe. Ella tenía novio en su ciudad, respetaba a David como a un padre. Aquello era una fabricación burda, imposible. Jadeé, lanzándome hacia el investigador principal. Detective, mírelas con atención. La lividez está en su espalda, murió acostado. Estas fotos están manipuladas, están escenificadas. Tenemos que hacer una autopsia, debemos hacerla. El detective me miró con lástima y luego lanzó una mirada a Marcus. Marcus no dijo nada, simplemente sacó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. Desde el otro lado resonó una voz poderosa, tan autoritaria que hizo que todos los agentes en la sala enderezaran la espalda de inmediato. Era la voz de un alto cargo de la Fiscalía del Distrito, un amigo de la familia al que los Reed solían mencionar en las fiestas. En cuanto al incidente en la mansión de Westchester, la familia desea que el cuerpo no sea profanado por motivos personales.
Asegúrense de que esto se resuelva con rapidez. Liberen el cuerpo a la familia para los arreglos funerarios y eviten que la prensa se entere. Podría dañar la reputación de una de las principales corporaciones de este estado. La llamada se cortó, el detective suspiró y se volvió hacia mí, con los ojos llenos de impotencia. Lo siento, doctora Reed. Tenemos que entregar el cuerpo. La familia ha firmado una renuncia. Rechazando la autopsia, me quedé clavada en el suelo, viendo cómo los hombres de la funeraria privada contratada por Marcus comenzaban a llevarse el cuerpo de mi marido. Lo introdujeron en una bolsa negra y fría para cadáveres. El sonido de la cremallera me desgarró el alma. En ese momento entendí que estaba sola en esta lucha. No les importaba cómo había muerto David, solo les importaba su reputación, los números en la bolsa. A sus ojos, la vida de David no era más que un incidente, una crisis de relaciones públicas que debía resolverse lo antes posible. Vi a Marcus dando órdenes a los hombres, el Karak-Fak en su muñeca brillando bajo las luces forenses. Se giró y me miró, con una leve sonrisa desafiante en los labios. Sus ojos parecían decir: has perdido. La funeraria privada de lujo estaba escondida en un bosque de pinos a las afueras de la ciudad. La familia Beer había reservado todo el lugar para una ceremonia privada y rápida. Seguida de la cremación, no había himnos solemnes ni largas filas de dolientes, solo un silencio helado que flotaba sobre el caro ataúd de caoba en el centro de la sala fría. Eleanor estaba sentada en la primera fila, pasando los dedos por unas cuentas de oración, con los ojos cerrados. No sabía si rezaba por el alma de su hijo o si calculaba cómo hablaría con los accionistas al día siguiente. Yo permanecía en un rincón, observándolo todo. Marcus estaba afuera, en el porche, fumando y hablando por teléfono con su abogado sobre la herencia y la transferencia de poder. Los empleados de la funeraria, después de preparar el cuerpo de David, habían salido a tomar un descanso. Esta era mi única oportunidad. Si la tapa de ese ataúd se cerraba para siempre, la verdad sobre su muerte quedaría enterrada para siempre. Respiré hondo para calmar el corazón que me latía desbocado y avancé de puntillas hacia el ataúd. David yacía allí, el rostro cuidadosamente maquillado para ocultar el tono rosado antinatural de su piel, los ojos cerrados como si durmiera profundamente. Lo miré, con las lágrimas a punto de brotar, pero las limpié de inmediato. No era momento para la debilidad. Desde la manga de mi blazer oversized saqué un pequeño bisturí, una herramienta indispensable de mi equipo profesional. Con la mano izquierda levanté suavemente su cabeza, mientras con la derecha deslicé la hoja con precisión entre el espeso cabello de la nuca. Corté un pequeño mechón, áspero y enredado, lo coloqué rápidamente en una diminuta bolsa Ziploc que escondía en la palma de mi mano. El cabello conserva el historial de consumo de drogas, me diría con que lo habían envenenado. Luego, las uñas, tomé su mano fría y rígida, con el corazón encogido. Lo siento, David, pensé, y usé un pequeño cortaúñas especializado para tomar una muestra de su dedo índice. El leve clic resonó en la sala. Silenciosa como un disparo, me estremecí y miré hacia la puerta, pero Marcus seguía afuera, de espaldas, inmerso en su conversación telefónica. Temblando, recogí el recorte de uña y lo guardé con cuidado, pero mi instinto como forense me decía que aún faltaba algo. La lividez anormal, la piel de color rosado cereza. Necesitaba encontrar el punto de entrada del veneno. Encendí una pequeña linterna médica y examiné su cuerpo desde las muñecas y los codos hasta los espacios entre los dedos de los pies. No había marcas de aguja. El asesino era un profesional o tenía amplios conocimientos médicos. El haz de luz pasó por su cuello y me detuve. Incliné suavemente su cabeza y aparté su oreja izquierda, la piel detrás de la oreja, justo sobre el hueso mastoides. Es fina y tiene pocas terminaciones nerviosas. Allí, bajo la luz blanca de LED, había un diminuto punto rojo, tan pequeño que un observador casual lo confundiría con una picadura de mosquito o un poro inflamado, pero para mí, era la puerta de entrada a la muerte. Alrededor del punto había un pequeño hematoma subcutáneo, señal de sangrado causado por una fuerza externa. Mientras el corazón aún latía, saqué el teléfono y tomé una foto de cerca del sitio de inyección. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. En ese instante, escuché el sonido de unos zapatos de cuero sobre el mármol, viniendo desde la puerta. ¿Qué estás haciendo? La voz fría de Marcus sonó justo detrás de mí. Di un salto y metí el teléfono y las bolsitas de muestras profundamente en mi sujetador, el lugar más seguro en ese momento. Me giré, forzando una expresión de dolor absoluto,
con los ojos llenos de lágrimas y la mano aún aferrando la de David. Yo solo quería acomodarle la corbata por última vez, sollocé, con la voz ahogada, está torcida, a él siempre le gustaba estar impecable. Marcus me miró fijamente, como si quisiera atravesarme el alma con los ojos. Se acercó, echó un vistazo al cuello de David y luego volvió a mirarme. La sospecha era evidente en su mirada, pero tal vez mi apariencia devastada fue lo bastante convincente. Gruñó y agitó la mano con gesto impaciente. Si ya terminaste, sal de aquí, es hora de la ceremonia, no retrases las cosas. Bajé la cabeza y salí arrastrando los pies, con una mano presionando mi pecho. Allí, junto a mi corazón que latía frenéticamente, estaba la única prueba capaz de limpiar el nombre de mi marido. La pesada puerta del crematorio se abrió, liberando una ráfaga de calor que parecía deformar el aire. Me quedé detrás de él. Grueso cristal resistente al calor. Observando cómo el ataúd de madera se deslizaba hacia el interior, en ese momento, sentí como si mi propia alma estuviera siendo empujada dentro de esas llamas voraces. Eleanor se dio la vuelta, secándose el rabillo del ojo con un pañuelo. No supe si sus lágrimas eran reales o parte de la actuación. Marcus permanecía con los brazos cruzados, la mirada fija en la puerta del horno, más como alguien observando la destrucción de pruebas que despidiéndose de su propio hermano. El rugido de los quemadores se intensificó cuando las llamas estallaron, envolviendo el ataúd. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Sabía que ese fuego no solo estaba incinerando el cuerpo de mi marido, estaba destruyendo las pruebas macroscópicas más importantes. No habría una segunda oportunidad para examinar el hígado. Nadie volvería a ver el color rosado antinatural de su piel ni a medir los niveles de monóxido de carbono en su sangre. Todo se convertiría en cenizas, silenciosas y sin significado. Pero se equivocaban, creían que el fuego podía destruirlo todo. No sabían que yo, una médica forense, ya había asegurado a los testigos más pequeños, más silenciosos, pero también más condenatorios. El mechón de cabello y el recorte de uña en mi sujetador se sentían cálidos contra mi piel, como si me transmitieran una fuerza invisible. Eve, la voz de Marcus a mi lado me hizo sobresaltar. Se había acercado tanto que podía oler el humo rancio del cigarrillo en su traje. Ya está en paz ahora, dijo, con los ojos aún fijos en las llamas. Tú también deberías dejarlo ir, no intentes desenterrar nada, los muertos están muertos. Armar un escándalo solo traerá más dolor a los vivos y manchará su reputación. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sus palabras sonaban a consejo, pero eran una amenaza clara. Me estaba advirtiendo. Tenía miedo de lo que yo pudiera descubrir. La sospecha que había mostrado en la sala de velación no se había disipado. Supe que, a partir de ese momento, cada uno de mis movimientos estaría bajo su vigilancia. Me giré para mirarlo, obligándome a respirar con calma y a adoptar una expresión vacía y resignada. Lo entiendo, Marcus, solo que es difícil de aceptar. Se fue tan de repente. Marcus me recorrió con la mirada, deteniéndose en mi pecho un segundo más de lo necesario, provocándome un escalofrío. Instintivamente encogí los hombros, la reacción natural de una mujer en duelo y vulnerable. Sonrió con malicia y me dio una palmada en el hombro. El gesto se sintió tan pesado como un grillete. Es bueno que lo entiendas, la familia no te dejará sufrir. Ahora que David ya no está, madre y yo nos aseguraremos de que sus bienes te proporcionen una vida cómoda, siempre y cuando te comportes. La palabra comportes fue pronunciada con ligereza, pero me llenó de repulsión. Me veía como una mascota, una que obedecería mientras la alimentaran. No tenía idea de que esa mascota sostenía la llave para abrir las puertas del infierno que él intentaba mantener cerradas con tanta desesperación. Mientras el coche me alejaba de la funeraria, miré por la ventana trasera. La chimenea del crematorio expulsaba humo negro hacia el cielo gris. Me llevé una mano al corazón y susurré una promesa al difunto. Descansa ahora, David. Yo me encargaré de esto. Haré que quien te redujo a cenizas pague con su vida. A medianoche, un aguacero repentino cayó sobre la ciudad, limpiando la suciedad del día. Pero incapaz de borrar las imágenes que me atormentaban la mente, entré en un pequeño y oscuro callejón detrás de una hilera de rascacielos. Allí estaba el laboratorio privado del Dr. Peterson, mi antiguo profesor, quien me había guiado durante mis primeros años como forense. No podía arriesgarme a llevar esas muestras al laboratorio oficial del condado. Marcus tenía ojos y oídos en todas partes, y un informe oficial podía desaparecer antes de llegar a mis manos. El Dr. Peterson me recibió con expresión preocupada. No hizo muchas preguntas.
simplemente tomó en silencio las pequeñas bolsas de mi mano. Entendía las reglas no dichas de nuestra profesión. Cuando un médico forense aparece en tu puerta trasera a medianoche, significa que la justicia ha sido silenciada. Necesito que hagas una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, dije, con la voz temblorosa por el frío y la anticipación. Sospecho de un envenenamiento con un relajante muscular no despolarizante. El doctor Peterson asintió, se puso las gafas y se puso a trabajar. El zumbido de la centrífuga y el tintinear del material de vidrio llenaron la sala impregnada de olor a químicos. Una banda sonora lúgubre para mi espera. Me senté encogida en una silla de plástico, con los ojos clavados en la pantalla del ordenador, donde danzaban flujos de datos verdes y rojos. Cada segundo se sentía como una eternidad. 2 horas después, la impresora cobró vida y escupió una sola hoja de papel. El doctor Peterson la tomó, entrecerró los ojos tras sus lentes bifocales y su expresión cambió. Me miró, con los ojos llenos de shock y compasión. Evelyn, mira esto. Tomé el papel. Los números y los gráficos químicos eran irrefutables. En el cabello y las uñas de David, la concentración de succinilcolina era decenas de veces superior a cualquier dosis terapéutica. Succinilcolina, para una persona común, era solo un término médico. Para alguien de mi campo, era el veneno del diablo. Es un fármaco usado en anestesia para facilitar la intubación, provocando una rápida relajación muscular, pero inyectado en una dosis alta en una persona consciente, se convierte en una de las armas de asesinato más crueles que existen. La víctima queda completamente paralizada en menos de 1 minuto. Brazos, piernas, músculos faciales, todo deja de responder. No pueden moverse ni gritar pidiendo ayuda. Pero lo más horrible es que el fármaco no afecta al cerebro ni a los sentidos. La víctima permanece plenamente consciente, capaz de oír, ver y sentir todo lo que sucede a su alrededor. Las lágrimas empañaron el informe en mis manos. Imaginé la escena. David, inyectado detrás de la oreja, sintiendo como su cuerpo se volvía de plomo. Vio al asesino, quizá a su propio hermano, escenificando la escena, desnudándolo, arrastrando el cuerpo de su primo junto al suyo. Quiso gritar, luchar, pero su garganta estaba bloqueada. Su pecho no podía expandirse para tomar aire. Había muerto por asfixia, no por ahogamiento ni por monóxido de carbono. Murió lentamente, en el terror absoluto de quedar enterrado vivo dentro de su propio cuerpo. Fue obligado a presenciar toda la farsa vergonzosa que montaron para él antes de que la oscuridad cayera por completo. Quien haya hecho esto tiene amplios conocimientos médicos y es completamente despiadado, dijo el doctor Peterson con gravedad. Este fármaco se metaboliza increíblemente rápido en la sangre. Si hubieras tomado una muestra de sangre 24 horas después o tras la cremación, no habrías encontrado nada. Hiciste bien en tomar muestras de las uñas y el cabello, donde permanece más tiempo. Apreté el informe. El papel fino se sentía tan pesado como el plomo. Esto no había sido un accidente ni un crimen pasional, había sido una ejecución fría y meticulosamente planificada. Me sequé las lágrimas, doblé el papel y lo guardé. Mi dolor se había transformado ahora en un fuego ardiente de venganza. No permitiría que muriera en vano. Encontraría a la persona que sostuvo esa jeringa, a la persona que se quedó de pie y lo vio morir sumido en la más absoluta desesperación. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando el perfil de la ciudad en un gris lúgubre y apagado que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Estaba sentada en una pequeña cafetería, escondida en un callejón tranquilo, removiendo un café helado ya aguado. Frente a mí estaba Chris, un viejo amigo del instituto que ahora era técnico senior de los sistemas de seguridad en JFK. Conseguir que aceptara verme a esa hora había requerido tirar de favores antiguos y suplicar como una esposa recién enviudada. Chris miró alrededor con nerviosismo antes de deslizarme un portátil. Bajó la voz. Míralo rápido y bórralo todo cuando termines, susurró. Me estoy jugando el cuello por ti. Hay una orden de arriba para bloquear toda la información relacionada con el caso de David. Cualquiera que la toque, despedido, sin preguntas. Asentí, con la mano temblorosa. Conecté una memoria USB al portátil. La pantalla se llenó de archivos de video con marcas de tiempo. Respiré hondo y abrí el archivo que cubría la franja de las 6 a las 7 de la mañana de aquel día. Aparecieron las imágenes en alta resolución de la cámara de seguridad, mostrando la concurrida sala de salidas internacionales. Avancé hasta el momento en que me despedí de David en el control de seguridad. En la pantalla me vi a mí misma,
detenida unos segundos, observando la espalda de mi marido mientras arrastraba su elegante maleta plateada. Caminaba con decisión, directo al carril prioritario para pasajeros de clase ejecutiva. A simple vista, todo parecía perfectamente normal, tal y como lo recordaba de aquella mañana fatídica, pero mi intuición gritaba que algo no encajaba. Un detalle diminuto reclamaba mi atención. Reproduje una y otra vez el fragmento en el que pasaba por el escáner de seguridad. Se quitó la chaqueta, el cinturón y el reloj, colocándolos en la bandeja de plástico. Espera, pausé el video y amplié la imagen en sus manos. Se estaba quitando el reloj de la muñeca derecha. El corazón me dio un salto. David era zurdo, en 7 años de matrimonio. Jamás lo había visto llevar el reloj en la muñeca derecha. Siempre lo llevaba en la izquierda. Dejando libre su mano dominante para escribir y firmar documentos, recordé perfectamente esa mañana, cuando me ofrecía arreglarle el botón del puño. Su brazo izquierdo colgaba de forma natural a su costado, con su reloj de correa de cuero marrón oscuro bien sujeto en la muñeca izquierda. Entonces, ¿por qué, apenas 15 minutos después de perderlo de vista, el reloj estaba en la derecha? Seguí reproduciendo el video. El hombre atravesó el detector de metales, volvió a ponerse la chaqueta, se abrochó el reloj en la muñeca derecha y continuó caminando. Tirando de la maleta, avanzaba deprisa, mezclándose con la multitud, rumbo a las puertas de embarque. Para un observador casual no habría ninguna diferencia, la misma estatura, el mismo peinado, el mismo traje. Pero ese único detalle, el reloj, era una pequeña grieta que hacía añicos la imagen perfecta. Juez, dije, con la voz tensa, ¿puedes buscar otro ángulo? Alguno con una vista más clara de su cara, o quizá desde atrás cuando entré en el finger. Juez suspiró, con los dedos volando sobre el teclado. Lo intentaré, pero la cobertura de cámaras en esa zona es limitada. Aquí, cámara 42, la rampa hacia la puerta de embarque. Apareció un nuevo video. El hombre iba sobre una pasarela móvil, con la cabeza baja, mirando el teléfono. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta abajo, ocultándole casi todo el rostro. Pero eso no hizo más que aumentar mis sospechas. El pecho se me cerró. Una dolorosa sensación de traición me inundó. El hombre que arrastraba esa maleta, el que había subido tranquilamente a un vuelo a Londres para crear la coartada perfecta, no era mi marido. Me llevé la memoria USB a casa. Me encerré con llave en el despacho y comencé un análisis que jamás imaginé hacer sobre mi propio esposo. En el monitor grande abrí un programa de análisis forense de la marcha, una herramienta especializada que usamos para identificar criminales por su biomecánica única. El cuerpo humano es una máquina biológica que recuerda cada lesión, y cada paso lleva la huella del pasado. Cargué el video del aeropuerto en el software y coloqué marcadores esqueléticos virtuales sobre el cuerpo del hombre. Líneas verdes conectaban caderas, rodillas y tobillos, trazando su movimiento como un patrón ondulado. Contuve la respiración. David había sufrido un grave accidente de moto en la universidad. Había girado el manillar para protegerme de un conductor en sentido contrario. El impacto le desgarró parcialmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, a pesar de la cirugía y de una larga rehabilitación. Su cuerpo desarrolló un mecanismo natural de compensación. Cuando caminaba deprisa o estaba cansado, su pie izquierdo tocaba el suelo una fracción de segundo antes que el derecho, y cargaba menos peso sobre él. Los resultados aparecieron en la pantalla, fríos e impersonales. El gráfico de la marcha del hombre del video mostraba un equilibrio casi perfecto. La distribución del peso entre ambas piernas era de 50 y 50. La longitud de la zancada era completamente uniforme. Caminaba con paso firme y constante, sin el menor indicio de cojera ni compensación. Busqué en un viejo disco duro y encontré un video familiar del año pasado, de David jugando con nuestros sobrinos en el parque. Lo introduje en el programa para compararlo. El resultado fueron dos gráficos totalmente distintos. El de David mostraba una desviación característica. Su pie izquierdo soportaba peso durante 0,03 segundos menos que el derecho. Esa diminuta fracción de segundo, imperceptible para el ojo humano, era una verdad irrefutable que la máquina sí podía ver. Dejé caer la cabeza sobre el escritorio, con lágrimas ardientes cayéndome por el rostro. La verdad quedaba al descubierto. El hombre del aeropuerto era un doble profesional. Tenía una complexión muy similar y llevaba ropa, equipaje y documentos idénticos. Había ocupado el lugar de mi marido después del control de seguridad, dejando a David atrás.
frente a un destino que no podía soportar imaginar. Entonces, ¿dónde estuvo mi marido durante ese tiempo? No podía haber desaparecido sin más del aeropuerto. Sí entró en la sala VIP, pero fue el doble quien salió. Entonces el intercambio tuvo que producirse dentro de la propia sala de clase ejecutiva. Era una zona discreta, con poca gente y, por motivos de privacidad, sin cámaras internas, un escenario aterrador empezó a tomar forma en mi mente. David entró en la sala, quizá para tomar un café o revisar su correo. No tenía ni idea de que, en ese espacio tranquilo y lujoso, se había preparado una trampa mortal. El enemigo no lo esperaba en Londres ni en la mansión. Atacaron donde menos lo esperaba, 0,03 segundos, un parpadeo, pero bastó para dejar al descubierto toda una conspiración monstruosa. Me sequé las lágrimas y mi mirada se volvió dura y fría. Tenía que averiguar cómo sacaron a mi marido del aeropuerto. Justo bajo las narices de cientos de agentes de seguridad, volví a las grabaciones del circuito cerrado. Esta vez ignoré las puertas de embarque y me centré en la salida de servicio de la sala VIP, la que usa el personal y las entregas. Si David no salió por delante, tuvo que salir por detrás. Forcé la vista, reproduciendo una y otra vez las imágenes entre las 6:30 y las 7:30. A las 7:15, la puerta de servicio se abrió. 2 hombres con uniformes azul oscuro de limpieza empujaban un gran carro de lencería industrial, de los que se usan en hoteles de 5 estrellas para recoger manteles y ropa de cama sucia. El carro parecía extremadamente pesado, las ruedas gemían bajo el peso al rodar sobre el suelo de mármol. Los 2 hombres tuvieron que hacer un esfuerzo considerable para moverlo. Mis entrañas me dijeron que era eso. Amplié la imagen todo lo que pude. Estaba granulada, pero bastaba para distinguir detalles extraños. Ambos limpiadores llevaban mascarillas y las gorras muy bajas. El que iba detrás era corpulento, empujando con ambas manos el borde del carro. Por un breve instante, al levantar una mano para secarse el sudor de la frente, la manga del uniforme se le subió, dejando al descubierto su muñeca izquierda. Un destello de luz se reflejó en algo que llevaba puesto. Era un reloj de oro rosa. Contuve la respiración, intentando mejorar la imagen, aunque no podía leer la marca. La distintiva caja rectangular con bordes redondeados y el brazalete integrado eran inconfundibles. Era un Patek Philippe Nautilus, una pieza de lujo que valía una fortuna, algo que ningún limpiador corriente podría permitirse, salvo que hubiera ganado la lotería o fuera una falsificación. Pero yo conocía ese reloj, lo había visto decenas de veces en cenas familiares, brillando en la muñeca de mi respetable cuñado. Marcus era un apasionado de los relojes de lujo, y ese Nautilus de oro rosa era su orgullo, algo que solía exhibir ante socios y clientes. La verdad horrible me golpeó como un puñetazo. El hombre que empujaba el carro con el cuerpo de mi marido dentro era su propio hermano. Marcus lo había hecho con sus propias manos. Se había disfrazado de limpiador, se había colado en la sala y, con la ayuda de un cómplice, había incapacitado o matado a su propio hermano, para luego meterlo en un carro de lavandería y sacarlo como si fuera basura. El pecho me ardía de rabia, como si fuera a estallar. Su propio hermano, su propia sangre, ¿cómo podía ser tan cruel? El plan era meticuloso. El doble voló a Londres para crear una coartada para David. Mientras Marcus se ocupaba del cuerpo en el aeropuerto para minimizar riesgos, hice una captura de pantalla del instante en que se veía el reloj y la guardé en una carpeta cifrada. Ese Patek Philippe, que antes simbolizaba el poder y la riqueza de Marcus, se había convertido en una esposa invisible apretándose alrededor de su muñeca. Creyó que su plan era perfecto, pero su codicia y su vanidad habían dejado una grieta mortal. Tras descubrir cómo se cometió el crimen en el aeropuerto, dirigí mi investigación hacia la segunda víctima, Chloe. Para la familia Reed y para el público, Chloe era una descarada rompehogares, una chica promiscua que había seducido a su cuñado político y había muerto con él en una relación escandalosa. Pero yo no me lo creía. La Chloe que yo conocía era una chica tímida y dulce, profundamente insegura por la pobreza de su familia. Usando mis credenciales médicas, accedí a la base de datos sanitaria interconectada. Era una violación de la ética profesional, pero no tenía otra opción. Escribí el nombre de Chloe y su número de la seguridad social. La búsqueda devolvió un historial largo y estremecedor de visitas médicas. En los últimos 2 años, Chloe había ingresado en urgencias un total de 12 veces en distintos hospitales y clínicas privadas. Los motivos siempre estaban registrados de forma vaga.
accidente doméstico, caída por las escaleras, pequeño accidente de tráfico, pero cuando abrí los informes detallados y vi las radiografías adjuntas, la verdad cruda y dolorosa salió a la luz. Primera visita, fractura de la sexta y séptima costillas del lado izquierdo. Segunda visita, luxación del hombro derecho. Extensos hematomas en la espalda. Tercera visita, conmoción cerebral, una herida en el cuero cabelludo que requirió 5 puntos. La visita más reciente, 2 meses atrás. Una laceración esplénica de grado 1 y una fractura de peroné. Estas no eran lesiones por caerse por las escaleras ni por torpeza. Con el ojo entrenado de una examinadora médica, reconocí de inmediato los signos clásicos de abuso doméstico sistemático o tortura. Las fracturas de costillas estaban en distintas fases de curación, lo que demostraba que había sido golpeada repetidamente durante un largo periodo. Algunas fracturas antiguas ni siquiera habían sanado del todo cuando se produjeron nuevas sobre ellas. Observé una radiografía de su brazo en la que el cúbito presentaba una fractura en espiral, una lesión común cuando la víctima levanta el brazo para protegerse de un golpe con un bate u otro objeto contundente. El corazón me dolía por ella. Chloe no era una amante mimada viviendo entre lujos, como Marcus sabía. Querido pintar, era una esclava, un saco de boxeo para que alguien descargara su rabia, y tenía una sospecha nauseabunda de quién era ese alguien. Marcus era conocido por sus tendencias violentas y controladoras, por frecuentar clubes clandestinos donde chicas jóvenes y pobres como Chloe eran convertidas en juguetes de la élite depravada. Chloe había caído en su trampa, había sido controlada y torturada por él. Que David y Chloe murieran juntos no fue una aventura, fue el intento desesperado de mi marido por rescatar a su joven prima de las garras de un monstruo. Debió de descubrirlo, intentó intervenir, y su bondad les costó la vida a ambos. Marcus los asesinó y montó la escena para convertir a las víctimas en villanos, lavándose el de todo pecado. Dejé caer la cabeza sobre el teclado, llorando de rabia y compasión por el destino trágico de aquella chica, siguiendo una dirección que encontré en una serie de mensajes fragmentados y desesperados del respaldo en la nube de Chloe. Me dirigí a un bar situado en un callejón sucio y laberíntico, en lo más profundo de las entrañas de la ciudad, un mundo completamente distinto de los locales glamurosos que frecuentaba Marcus. Aquel lugar olía a cigarrillos baratos, cerveza agria y a un bajo atronador que me vibraba en el pecho. Me bajé la gorra y me encogí dentro de mi abrigo amplio, intentando pasar desapercibida. Mis ojos recorrieron la sala buscando a una chica llamada Seba, la antigua compañera de piso de Chloe. La encontré acurrucada en un rincón oscuro cerca de la salida de emergencia, jugueteando nerviosamente con un vaso de agua. El rostro de la joven estaba demacrado, con profundas ojeras de miedo, como un pájaro aterrorizado que acabara de escapar de un depredador. Cuando me presenté como la prima de Chloe, Seba dio un brinco y casi volcó el vaso. Sus ojos se movieron con desconfianza por la sala antes de asentir con un gesto tembloroso para que me sentara. No creas lo que están diciendo en internet, susurró Seba, con la voz quebrada por la emoción. Chloe no era una rompehogares, no era una chica que se acostara con hombres por dinero, estaba en problemas. Acorralada, Seba continuó explicando, ahogándose entre el dolor y la rabia. Chloe era una buena chica, pero su madre, allá en su ciudad natal, estaba gravemente enferma y necesitaba dinero para una cirugía. Desesperada, Chloe cayó en la trampa de una app de préstamos abusiva. Todo empezó con un pequeño préstamo de $500 para el hospital, pero con intereses exorbitantes, la deuda se disparó hasta $50,000 en solo 3 meses. Los usureros iniciaron una campaña de terror, manipularon fotos suyas y las montaron en imágenes pornográficas, llamaron y amenazaron a su familia, y finalmente la obligaron a acompañar a clientes para pagar la deuda. La verdadera persona detrás de esa aplicación era una empresa fantasma controlada por Marcus. Seba reveló una verdad que me heló la sangre. Él usó la deuda para convertirla en su esclava. La obligó a hacer cosas repugnantes, a entretener a sus socios depravados, e incluso la forzó a tenderle una trampa a David. Apreté los puños bajo la mesa, clavándome las uñas en las palmas. Así que la tragedia de Chloe había nacido de la crueldad de mi propio cuñado. No era solo un contrabandista y lavador de dinero, se enriquecía explotando la desesperación de jóvenes pobres. David lo descubrió, sollozó Sara mientras se secaba las lágrimas. No culpó a Chloe. En secreto empezó a ayudarla a pagar el capital de la deuda, quería sacarla de ese infierno. Le dijo que guardara todas
las pruebas, los mensajes de amenaza, los registros de transferencias, todo, para poder desenmascarar la operación de Marcus como el día que ocurrió todo. Me dijo que David iba a reunirse con ella en la mansión para recoger la última prueba y ayudarla a desaparecer. La historia de Seba era la última pieza del rompecabezas, no eran amantes adúlteros que murieron en el placer. Eran dos personas intentando desesperadamente escapar de un monstruo. David, el esposo al que últimamente había resentido por su frialdad, llevaba en secreto una guerra solitaria para proteger la justicia, proteger a su familia y quizá también protegerme a mí, para que no me manchara con el dinero sucio de su familia. Señora, dijo Seba de pronto, agarrándome la mano, estaba fría y temblorosa. Chloe sabía que estaba jugando con fuego, dejó algo atrás. Me dijo que si le pasaba algo, tenía que encontrar la manera de hacértelo llegar. Dijo que solo tú podías limpiar su nombre. Miré a los ojos atormentados de Sarah, sintiendo el peso de la confianza que esa joven estaba depositando en mí. En esta ciudad de engaños y peligro, la bondad y el sacrificio de personas como Chloe y David brillaban como estrellas en la oscuridad, iluminando mi propio corazón sangrante. Seba miró alrededor una vez más y luego sacó rápidamente un pequeño objeto envuelto en varias capas de plástico desde la suela de su zapatilla gastada. Lo presionó en mi mano, era una pequeña memoria USB negra. La pintura estaba descascarada, parecía demasiado vieja e insignificante para contener secretos capaces de destruir mundos. Chloe dijo que aquí hay copias de los mensajes de texto de Marcus, una lista de todas las chicas que atrapó y algunos audios que grabó en secreto cuando la obligaban a reunirse con sus clientes. Susurró Sarah, con la voz temblorosa pero la mirada firme. Dijo que David le dijo que, si no regresaban, yo tenía que encontrarte. Él te dejó un mensaje, pero no se atrevió a enviarlo directamente por miedo a que tu teléfono estuviera intervenido. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas mientras apretaba el USB. ¿Qué dijo? Pregunté. Dijo, encuentra a nuestro amigo silencioso, tú entiendes mejor que nadie los huesos. Sarah repitió las palabras con cuidado, como si recitara un código sagrado. No sé qué significa, pero dijo que tú lo entenderías. Nuestro amigo silencioso entiende mejor los huesos. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana, despertando un recuerdo dormido. Lo entendí, las lágrimas llenaron mis ojos. Incluso en sus últimos momentos, David estaba pensando en mí, confiando en la profunda conexión entre nosotros para transmitirme la pista más crucial. No eligió a un abogado ni a la policía, me eligió a mí, su esposa forense. Era una prueba de confianza absoluta y una carga de 1000 kilos que se vio obligado a colocar sobre mis hombros. Gracias, dije, apretando la mano de Sarah. Vuelve a casa, sal de esta ciudad, cambia de número, borra tus redes sociales. Te prometo que el sacrificio de Chloe no será en vano. Al salir del bar, tomé un taxi, no fui directamente a casa. Le pedí al conductor que diera varias vueltas por la ciudad para despistar cualquier posible seguimiento. El USB en mi bolsillo parecía quemar la tela. Sabía que lo que llevaba no era solo evidencia, era la sangre, las lágrimas y las vidas de personas buenas aplastadas por el dinero y el poder. Mi teléfono sonó, era Eleanor, mi suegra. Una llamada suya a esa hora no era, ni de lejos, una simple preocupación familiar. Respiré hondo, me acomodé el cabello y me recompuse antes de contestar. Hola. Eleanor, Evelyn, ven a la finca ahora mismo, tengo asuntos importantes que tratar contigo sobre los bienes de David, dijo Eleanor con una voz autoritaria y calculadora. No me hagas esperar. Los abogados de la empresa ya están aquí. Colgué, habían hecho su jugada. Ahora que David había sido incinerado y la escena limpiada, era hora de encargarse de la viuda molesta y cerrar todos los cabos sueltos. Apreté con fuerza el USB. Bien, si querían jugar duro, les demostraría que esta no era un cordero camino al sacrificio. Las pesadas rejas de hierro de la finca Reed se abrieron, tragándose el pequeño taxi en los extensos jardines perfectamente cuidados, la imponente residencia familiar, una mezcla de ladrillo antiguo y cristal moderno, emanaba autoridad solemne, pero también el peso opresivo de una dinastía poderosa. Entré al gran salón, donde los muebles antiguos y ornamentados parecían querer devorar a cualquiera que se sentara en ellos. Eleanor estaba sentada en el sillón principal, pasando lentamente un rosario de cuentas de sándalo entre los dedos, con los ojos medio cerrados, pero tras esa fachada meditativa, sabía que una mente afilada calculaba cada movimiento para proteger los intereses de la familia. Marcus no estaba.
Solo ella y un abogado de mediana edad con gafas gruesas, que tenía una pila de documentos sobre la mesa. Siéntate, dijo Eleanor al abrir los ojos. Su voz era suave, pero tan fría como un viento de invierno. Señaló la silla frente a ella, donde ya me esperaban una taza de té humeante y un cheque bancario. Miré el cheque, el número, escrito con pulcra caligrafía, estaba seguido por una cantidad abrumadora de ceros. $5 millones, suficiente para comprar un ático, suficiente para vivir en lujo el resto de la vida sin trabajar. Junto al cheque había un billete de avión de ida en clase ejecutiva a Vancouver, con salida la noche siguiente. Esta es tu herencia, declaró Eleanor con tono plano. 5 millones más el departamento en Vancouver que David compró. Te transfiero el título. A cambio, firmarás aquí. El abogado deslizó la carpeta hacia mí. Era un acuerdo de confidencialidad que renunciaba a cualquier derecho a herencias futuras, acciones de la empresa y, lo más importante, me obligaba al silencio absoluto sobre la muerte de David. Una cláusula especificaba que el firmante reconocía la muerte de David como un accidente y no revelaría información, fotos ni sospechas a terceros. La penalización por incumplimiento era 10 veces la suma recibida y responsabilidad legal. Total, tomé el contrato fingiendo leerlo, pero en realidad activé la grabadora del bolígrafo oculto en el bolsillo de mi chaqueta. Eleanor, ¿estás intentando mandarme lejos?, pregunté con voz temblorosa, fingiendo la imagen débil y codiciosa que ella esperaba. Pero David murió de una forma tan injusta como injusta. Eleanor golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la taza de té. Murió por su propia depravación, encima de otra mujer. ¿Qué hay de injusto en eso? ¿Quieres que el mundo entero sepa que tu esposo era un degenerado drogadicto? ¿Quieres que esta corporación colapse y deje a miles de personas sin trabajo? ¿Eso es lo que quieres? Se levantó y caminó hacia mí, con el rostro a centímetros del mío. El olor de su perfume era tan fuerte que me revolvió el estómago. Evelyn, eres una mujer inteligente, los muertos están muertos, lo que importa son los vivos. Toma el dinero, vete al extranjero, vive cómodamente, encuentra otro marido, ten hijos, no seas lo bastante estúpida como para pelear una batalla que no puedes ganar. La familia es más importante que la vida de una sola persona, ¿entiendes? La familia es más importante que una vida. Esas palabras me atravesaron el corazón. Lo había admitido. Para ella, la vida de su hijo valía menos que su reputación vacía y su montaña de activos. Estaba dispuesta a usar el dinero para silenciarme, para blanquear a su hijo mayor asesino y enterrar al menor bajo una montaña de vergüenza. Bajé la cabeza para ocultar el odio en mis ojos mientras mis manos temblaban al tomar el bolígrafo. Lo entiendo, firmaré, me iré. Firmé mi nombre en el contrato que vendía mi alma. Eleanor me observaba con una sonrisa satisfecha. Creía que el dinero podía solucionarlo todo, que yo, como tantos otros, quedaría cegada por millones. No sabía que aceptaba el dinero no para callar, sino como prueba adicional de la crueldad despiadada de esa supuesta familia noble. Salí de la finca con el cheque en la mano, el corazón pesado, pero la voluntad forjada en hierro. De regreso a nuestro antiguo departamento, el primer lugar donde vivimos juntos antes de mudarnos a la mansión, me recibió un vacío profundo. Todo estaba como lo habíamos dejado, la taza de café de David a medio terminar sobre la mesa, sus pantuflas junto a la puerta, pero su calor se había ido para siempre. Cerré con llave, bajé las persianas y fui directamente al estudio. En un rincón, de pie y silencioso entre las sombras, estaba el amigo silencioso que David había mencionado. Era un esqueleto anatómico de tamaño real y grado médico, un regalo suyo por nuestro 3er aniversario. Había bromeado: amas más tu trabajo que a mí, así que te compré esto. Cuando extrañes el trabajo, míralo a él en lugar de pensar en los cadáveres de la morgue. Yo me había reído y lo había llamado ridículo, pero siempre valoré su comprensión y respeto por mi carrera. Me paré frente al esqueleto y pasé la mano por su cráneo liso y frío. ¿Entiendes los huesos?, murmuré. Como médica forense, conocía la estructura de cada vértebra, cada articulación. Recordé que una vez David me preguntó sobre la columna vertebral y me escuchó con atención mientras le explicaba la flexibilidad de las vértebras cervicales y la estabilidad de las torácicas. Una luz extraña había brillado en sus ojos. Respiré hondo y coloqué los dedos en la 3er vértebra cervical, C3, y la 5ª vértebra torácica, T5. Anatómicamente no estaban relacionadas, pero eran los números de nuestros cumpleaños, marzo y 5.
Presioné con firmeza a ambos procesos espinosos al mismo tiempo. Clic, un pequeño sonido mecánico surgió del interior del cráneo de plástico. La parte superior, que estaba firmemente encajada, se abrió ligeramente, revelando una rendija. Mi corazón dio un salto. Levanté la tapa del cráneo. Pegados dentro de la cavidad hueca había una pequeña tarjeta SD roja y una carta doblada en un diminuto cuadrado. Tomé la carta. La letra familiar de David, ligeramente temblorosa, llenaba la hoja. Mi querida Eve, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores. Tu héroe solo está en una misión larga. Descubrí que Marcus usa la flota de transporte de la empresa para mover electrónicos ilegales y drogas sintéticas. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que el legado de nuestra familia se manchara. Estaba reuniendo pruebas para desenmascararlo, pero temía no tener suficiente tiempo. Esta tarjeta SD contiene los libros reales y sin editar de la corporación, es la única prueba, y es el seguro de vida que te dejo. Úsala para protegerte. Y para hacer lo correcto, perdóname por dejarte con esta carga, te amo más que a mi propia vida. Apreté la carta contra mi pecho y me dejé caer al suelo, sollozando. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se liberaron. Idiota, ¿de verdad creías que eras un superhéroe? ¿Por qué no me lo dijiste? Pero sabía la respuesta. Me estaba protegiendo. Me sequé las lágrimas e introduje la tarjeta SD en mi portátil. Miles de archivos aparecieron en la pantalla. Manifiestos de envío. Calendarios de entregas ilegales. Listas de funcionarios sobornados y grabaciones de las llamadas de Marquez con socios extranjeros. Esta era la bomba nuclear capaz de borrar del mapa el imperio sucio de mis suegros. Apreté la tarjeta con fuerza. Diste tu vida por esta verdad, David. No permitiré que la entierren. Esta guerra apenas está comenzando. El viejo portátil aislado de la red que usaba exclusivamente para análisis forense volvió a la vida. La pantalla proyectó un brillo azul helado en la habitación oscura, reflejando mi rostro demacrado y mis ojos hundidos en sombras. Contuve la respiración y abrí la única carpeta de la tarjeta SD roja. Proyecto Océano Azul. El nombre sonaba poético, humanitario incluso, igual que la fachada pulida que la corporación MIR mostraba al mundo, pero en cuanto se abrieron los densos archivos de Excel, una verdad aterradora empezó a danzar ante mis ojos. No se trataba de contenedores de textiles ni de exportaciones agrícolas. Como afirmaban en sus informes anuales, las órdenes de envío estaban codificadas, pero con la clave de descifrado que David había dejado cuidadosamente en un archivo de texto adjunto, pude verlas tal como eran: electrónica ilegal, residuos peligrosos y precursores químicos para la metanfetamina, una sustancia conocida en la calle como Blue Eyes, componente clave para fabricar cristal, estaba siendo introducida de contrabando, camuflada como disolvente industrial para limpieza de barcos. Las cantidades no se medían en gramos, sino en toneladas. Las columnas de beneficios estaban llenas de una interminable fila de ceros, miles de millones de dólares de dinero sucio, blanqueados a través de una red de empresas fantasma offshore y canalizados de vuelta a las cuentas privadas de Marcus bajo la etiqueta de inversiones del proyecto. Cada barco que atracaba era un barco fantasma, cargado de muerte y devastación ambiental, y aún así le otorgaban premios como empresario ejemplar. Sentí el pecho encogerse, no solo por la crueldad de Marquez, sino por imaginar lo que David debió soportar. Viviendo con ese secreto monstruoso, luchando solo en la oscuridad, para acabar pagando el precio más alto. Clic, un ruido extraño en la escalera rompió el silencio. Todos mis sentidos se pusieron en alerta. Pasos. No el andar ligero de un vecino, sino el golpe pesado y deliberado de zapatos de suela dura, sin ningún intento de sigilo. Luego, el tintineo metálico, el sonido inconfundible de herramientas para forzar cerraduras. Me habían encontrado mucho antes de lo que había previsto. Marcus debió mandarme seguir desde la mansión. Nunca confió en mí, y jamás pensó dejarme marchar con vida llevando los secretos de su familia. Arranqué la tarjeta SD y la escondí, junto con la carta de David, en lo más profundo de mi sujetador. Miré alrededor buscando un arma. Nada, solo pesados libros médicos y el esqueleto silencioso. Tras la puerta del apartamento tembló bajo un golpe brutal. El sonido de la madera astillándose fue ensordecedor. Retrocedí hacia la ventana, agarrando un cúter del escritorio. Extendí la frágil cuchilla, la mano temblándome. Sabía que no podía enfrentarme a matones profesionales,
pero prefería morir antes que dejarles llevarse la prueba que limpiaría el nombre de mi esposo. Los faros de un coche aparcado abajo proyectaban sombras danzantes en el techo. La noche estaba a punto de teñirse de sangre. La puerta finalmente cedió, estrellándose hacia adentro. 3 hombres grandes, vestidos de negro, con el rostro cubierto por máscaras, irrumpieron como depredadores. El líder tenía una larga cicatriz que le recorría el rostro desde el ojo hasta la barbilla. Sus ojos fríos recorrieron la habitación y se clavaron en mí. Entréganos la tarjeta y lo haré rápido, gruñó, avanzando despacio con un bate de béisbol metálico en la mano. No te acerques más, grité, la voz quebrada. Estoy transmitiendo en directo. Hay cámaras ocultas por todas partes. Un paso más y vuestras caras estarán por todo Internet. Señalé una pequeña luz roja intermitente en el techo. El indicador de batería baja de un detector de humo. Pero en la penumbra fue suficiente para hacerlos dudar. Esa vacilación era mi única oportunidad. Está mintiendo, agárrenla, gritó el hombre de la cicatriz, lanzándose hacia mí. No esperé, me giré y corrí hacia el balcón. El aire nocturno fue un golpe helado. Estaba en el segundo piso. Debajo había un espeso arbusto de bugambilla y un montón de chatarra abandonada. La caída no me mataría, pero podía romperme los huesos. No había otra salida. Me aferré a la barandilla de hierro oxidado, cerré los ojos y salté. Atraviesé las ramas, las espinas afiladas desgarrando mi piel y mi ropa. Caí rodando, el instinto de supervivencia activándose al instante, pero un dolor agudo me atravesó el tobillo. Me mordí el labio para ahogar un grito y me incorporé como pude. La sangre me corría por el brazo, pero no la sentía. La adrenalina me inundó. Tenía que correr. Saltó. Bajen ahí, gritó una voz desde arriba, cojeando. Llegué hasta mi coche, buscando las llaves con manos torpes. El motor rugió justo cuando el hombre de la cicatriz aterrizó en el suelo, blandió el bate y destrozó el retrovisor lateral. Pisé el acelerador a fondo. El coche se lanzó hacia la noche, dejando atrás sus maldiciones. Conducía sin rumbo, lágrimas y sangre mezclándose en mis labios. Mi hogar, el último refugio de mis recuerdos con David, había sido profanado. Desde ese momento, ya no era la doctora Evelyn Reed, la respetada forense, era una fugitiva, la presa, pero también una guerrera que sostenía el arma capaz de destruir a su enemigo. Desperté bajo el resplandor brutal del sol del mediodía que se colaba por los agujeros de un techo de chapa ondulada. Todo el cuerpo me dolía. Estaba en un viejo almacén abandonado de suministros médicos, en las afueras de la ciudad, una propiedad que un amigo había dejado a mi cargo. El aire estaba cargado del olor a cartón húmedo y antiséptico. Para mí, era el lugar más seguro del mundo. Mis heridas eran sobre todo cortes y contusiones. El tobillo estaba hinchado, pero no roto. Durante 2 días viví como un fantasma, comiendo ramen seco y bebiendo agua embotellada. Me desconecté del mundo y me sumergí en los datos de la tarjeta SD, trazando líneas temporales, ubicaciones y flujos de dinero en la parte trasera de viejas cajas. Descubrí un patrón. Márquez siempre organizaba un evento benéfico lujoso o una gran fiesta el mismo día en que llegaba un envío importante, creando la distracción perfecta. Y mañana por la noche, la corporación celebraría su gala anual de agradecimiento al CEO en el hotel más lujoso de la ciudad. También era la noche en que debía llegar el mayor cargamento de Blue Eyes del año. Él pensaba que yo estaba escondida como una rata acorralada. Se equivocaba. No iba a huir más. Iba a caminar directamente hacia él, bajo las luces más brillantes, en el lugar más peligroso. Envié un mensaje al número personal de Marcus desde un móvil desechable. Queridísimo cuñado, estaré en la gala mañana. Llevaré un regalo para agradecerte los 5 millones. Sé un buen anfitrión. Partí la tarjeta similar. Tiré, me miré en el reflejo de un espejo roto. Mi rostro estaba demacrado, el cabello enredado, pero mis ojos ardían de odio. Tomé la única pieza de maquillaje que tenía, un tubo de pintalabios rojo oscuro, y me pinté los labios pálidos. El color era como sangre, una declaración de guerra. Mañana, la mujer débil llamada Evelyn moriría. En su lugar, una diosa de la venganza se alzaría de las cenizas para reclamar justicia. El gran salón del hotel era un mar de arañas de cristal relucientes y suaves acordes de música clásica. Hombres de smoking conversaban con mujeres en vestidos de noche brillantes. El aire estaba cargado de perfume caro y risas falsas. Hice mi entrada no como una fugitiva harapienta, sino con un vestido largo de terciopelo negro,
con una abertura atrevidamente alta que dejaba ver varias vendas color carne en mi pierna, negro por el luto, pero también por el poder y el misterio. Mi aparición fue como una gota de tinta en un vaso de cristal puro, un silencio cayó sobre la sala. Los susurros me siguieron. No es la viuda de David Reed. Su marido acaba de morir y ya está de fiesta. Mantuve la cabeza en alto y caminé directamente hacia la mesa principal donde estaba Marcus. Con una copa de vino en la mano, la sonrisa de su rostro se congeló al verme. Evelyn, qué sorpresa, dijo, poniéndose de pie, la voz tensa. Creí que estarías viajando. Extrañaba demasiado a mi familia. Respondí con una sonrisa fría que no llegó a mis ojos, arrastrando una silla para sentarme justo frente a el camarero sirvió el plato principal, langosta termidor. El enorme crustáceo rojo reposaba en una bandeja de plata, con las pinzas levantadas en gesto desafiante. Marcus tomó los cubiertos, pero su mano tembló levemente. Marcus, dije con voz suave, que se proyectó por la mesa ahora en silencio, mientras tomaba mi cuchillo de plata. ¿Sabes cuál es la mejor manera de matar una langosta para que la carne quede dulce? Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo ignoré, presionando la punta del cuchillo a la articulación entre la cabeza y el cuerpo de la langosta. Dicen que hay que clavar la hoja directamente en el nudo nervioso. Aquí, un solo movimiento rápido, el animal queda paralizado al instante. No puede luchar, no puede emitir sonido, pero su corazón sigue latiendo unos minutos más. Muere plenamente consciente, sintiendo como las cuchillas separan su carne del caparazón. Una muerte muy limpia. Casi como quedarse dormido. El color desapareció del rostro de Marcus. Lo entendió. No. Veía a la langosta, veía a su hermano, vio la aguja, la parálisis, el terror consciente. Buen provecho, cuñado, dije, cortando un trozo de langosta y llevándolo a mis labios, sin apartar la mirada de los suyos. No dejes que se enfríe, es como una deuda de sangre. Si la dejas reposar demasiado, el hedor se vuelve imposible de ocultar. La mesa quedó paralizada. Marcus apretó los brazos de la silla. Sabía que no había venido a cenar. Había venido a dictar su sentencia. Yo no bebo, dije en voz alta, distrayéndolo mientras sacaba la luz su V. Cuando se giró de nuevo, accioné el interruptor principal y sumí la habitación en la oscuridad. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó. Encendí la luz ultravioleta y la apunté al suelo. Lo que apareció fue aterrador. Bajo el resplandor azul espectral se extendía una enorme mancha sobre la alfombra carísima, con marcas de arrastre que conducían hacia el ascensor. Era la reacción química del luminol con el hierro y la hemoglobina. Sangre, mucha sangre. ¿Qué es esto, Marcus? Mi voz temblaba de rabia. Dijiste que había sido un accidente. ¿De quién es esta sangre? Le pegaste aquí, ¿verdad? Le inyectaste justo sobre esta alfombra. La verdad, invisible segundos antes, ardía ahora en la oscuridad. El pánico de Marcus se transformó rápidamente en furia. Tú me tendiste una trampa, rugió, abalanzándose sobre mí. Me aparté, retrocediendo mientras él tropezaba a ciegas. Cuando se acercó, saqué un aerosol de pimienta y lo descargué directamente en su cara. Gritó de dolor, llevándose las manos a los ojos. Te voy a matar, bramó. Aproveché el momento para arrodillarme, arrancar una pequeña muestra de fibras de la alfombra empapadas de sangre y meterla en una bolsa de evidencias. Pero fue más rápido de lo que esperaba. Ciego, pero fuera de sí, lanzó un golpe al azar y su brazo impactó contra mi hombro, lanzándome contra la pared. La luz UV salió disparada por el suelo. Me oyó caer y se lanzó, agarrándome el tobillo. Le di una patada con el otro pie, clavándole el talón en la nariz. Gruñó y aflojó el agarre por un segundo. Me levanté como pude, agarré un jarrón de cerámica pesado y lo descargué con todas mis fuerzas sobre su cabeza. Se hizo añicos. Él gimió y se desplomó. No esperé a ver si estaba vivo o muerto. Corrí hacia el ascensor, machacando los botones. Mientras las puertas se cerraban, lo vi forcejear para ponerse en pie, la cara convertida en una máscara de sangre y furia. Su mano ensangrentada golpeando las puertas que se cerraban. Ya era tarde. Había escapado y tenía las pruebas que lo mandarían a la tumba. Conduje directamente hasta la sede de homicidios y encontré al Detective Miller. Coloqué la bolsa de evidencias con las fibras de alfombra ensangrentadas y la memoria USB sobre su escritorio. Aquí tiene las pruebas, dije. La sangre de mi marido del apartamento de Marcus y el archivo completo sobre su operación de contrabando. Me juego la vida a su integridad, detective.
Miller miró las pruebas y luego me miró a mí. Tras un largo silencio, cerró con llave la puerta de su despacho. Doctora Reed, dijo con voz grave, llevamos esperando un día como este. Investigamos a Marcus desde hace 2 años, pero es escurridizo y está muy protegido. Necesitábamos una prueba directa para conseguir una orden. Esto ¿es suficiente? Pregunté. Es suficiente para detenerlo por agresión, respondió, pero para derribar su imperio necesitamos pillarlo con las manos en la masa. Según nuestra información, mañana por la noche entra un gran cargamento. Después de lo de hoy estará asustado. Intentará mover la mercancía de inmediato. Vamos a usar eso. El plan era filtrar información falsa de que agentes federales asaltarían el puerto en 2 días. Sumado a mis amenazas constantes, la presión obligaría a Marcus a supervisar personalmente el traslado de su cargamento ilícito esa misma noche. Era una apuesta de alto riesgo, pero atacaba sus 2 mayores debilidades, la codicia y el miedo. El viento aullaba entre las filas de contenedores en el puerto, desde una furgoneta de vigilancia policial. Observé cómo un convoy de SUV negro se detenía frente a un almacén. Marcus bajó, frenético, gritando a sus hombres para que cargaran cajas en los camiones. Está aquí, susurró Miller. Mirando a través de los prismáticos de visión nocturna, el equipo táctico estaba en posición, esperando la señal. Aguardaron hasta que los camiones estuvieron casi completamente cargados de drogas y dinero sucio, asegurando que las pruebas fueran irrefutables. Es la hora, doctora Reed. Miller me asintió. Saqué el móvil desechable y escribí un último mensaje. Marcus, bonita noche para la brisa marina. No, la policía estará allí en 3 minutos. Me pregunto, ¿les envié tu ubicación a ellos o te la envié a ti? Pulsé enviar. En el monitor lo vi leer el mensaje. Se quedó paralizado, el rostro congelado en puro terror. Es una trampa. Fuera, muévanse, gritó, soltando el teléfono y corriendo hacia su SUV. Abandonando a sus hombres, entren, ordenó Miller. Al instante, potentes focos iluminaron toda la zona, las sirenas aullaron. Al suelo, suelten las armas, tronó una voz por el altavoz. Los agentes tácticos surgieron de las sombras. La banda de Marcus se dispersó, pero fue reducida en segundos. En un último acto desesperado, Marcus agarró a un estibador cercano, sacó un arma y se la apoyó en la cabeza. Atrás o le vuelo los sesos, chilló, arrastrando al rehén aterrorizado hacia el borde del muelle. Consíganme un coche. Depósito lleno y sin seguimiento. El enfrentamiento era tenso. Un punto muerto mortal. Necesitaba un golpe psicológico. Una distracción. Tomé aire y salí de la furgoneta, caminando hacia el resplandor brutal de los focos. Marcus, llamé, con la voz clara y firme sobre el viento. Se giró de golpe, los ojos abiertos de incredulidad. ¿Tú, te atreves a dar la cara aquí? ¿Y por qué no? Avancé un poco más, mirando fijamente el cañón de su pistola. Mataste a mi marido, intentaste matarme a mí, pero sigo en pie. Estoy aquí para ver cómo arde tu mundo. Cállate, todo esto es culpa tuya, gritó, la rabia anulando cualquier instinto táctico. Apartó el arma de la sien del rehén y la apuntó directamente hacia mí. Crack. Un único disparo seco resonó desde la azotea de un contenedor cercano. La bala del francotirador impactó de lleno en el hombro derecho de Marcus. Gritó. El arma salió volando de su mano y cayó al agua negra del puerto. Se desplomó, sujetándose el brazo sangrante mientras los agentes se abalanzaban sobre él. El clic de las esposas fue el sonido final. Definitivo. Observé cómo el hombre que antes parecía todopoderoso era inmovilizado contra el hormigón sucio. Y no sentí triunfo, sino una tristeza profunda y vacía. La justicia había llegado, pero a un precio que nunca podría pagarse. En la fría sala de interrogatorios, Marcus permanecía en silencio, sin rastro de su arrogancia. Su abogado, uno de los más caros, llegó con un dossier grueso y se lo entregó a Miller. Mi cliente tiene un historial documentado de esquizofrenia paranoide, anunció con suficiencia. Sus actos fueron consecuencia de un brote psicótico. Solicitamos un internamiento psiquiátrico inmediato, no un juicio penal. La clásica carta de salida de la cárcel para los ricos y poderosos. El rostro de Miller se ensombreció al ver los documentos perfectamente falsificados. Yo conocía ese truco, pero habían elegido al rival equivocado. Déjeme entrar, le dije a Miller. Soy familia, tengo derecho a hablar con él. Puedo quebrarlo. Entré en la sala y me senté frente a Marcus. Empezó su actuación, murmurando incoherencias, con la mirada perdida.
Yo no dije nada, simplemente coloqué las fotos una a una sobre la mesa, la marca de la aguja detrás de la oreja de David, el hematoma en su espalda, la mancha azul brillante de sangre en la alfombra. Eres un buen actor, Marcus, dije en voz baja. Pero ¿sabes lo que se siente al ser inyectado con succinilcolina? Primero los párpados pesan, luego la lengua se queda dormida, después todo el cuerpo se convierte en piedra. Pero la mente está perfectamente clara. David escuchó cada palabra que dijiste, sintió todo lo que le hiciste, se asfixió completamente consciente. Cállate, te dije que te callaras, gritó de repente, tapándose los oídos, su actuación desmoronándose. No pensabas matarlo al principio, ¿verdad? Seguí presionando. Solo querías asustarlo para que te diera la tarjeta SD, pero calculaste mal la dosis, o tal vez simplemente lo dejaste morir mientras montabas la escena. Eres un asesino, Marcus, y además, un cobarde, Yo no lo maté, rugió, golpeando la mesa con los puños, la saliva saltando de su boca. Solo quería que escuchara. Calculé la dosis, él era demasiado débil, no fue culpa mía. La confesión quedó suspendida en el aire. Detrás del espejo unidireccional, los detectives grababan cada palabra. Marcus se quedó helado, dándose cuenta de que acababa de apretarse la soga al cuello. El juicio fue un circo mediático. El abogado de Marcus montó un gran espectáculo, alegando demencia. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado, tranquila y serena. Señoría, comencé, con la voz clara, la defensa afirma que el acusado lleva 3 años tomando medicación antipsicótica. Me gustaría presentar los resultados del análisis toxicológico de sangre realizado al señor Reed la noche de su detención. Levanté el informe, no hay rastro de olanzapina ni risperidona en su organismo. En cambio, encontramos niveles elevados de anfetaminas, un estimulante que le permitiría planificar meticulosamente un asesinato y dirigir un imperio de drogas con absoluta lucidez. No está loco, señoría, es simplemente patológicamente codicioso. Mi testimonio, basado en la ciencia, destrozó su defensa. Tras horas de deliberación, llegó el veredicto, por los delitos de asesinato y narcotráfico con agravantes. Mark Smear fue condenado a muerte. El mazo del juez cayó como una guillotina, poniendo fin a la tragedia de una familia podrida desde dentro. Un mes después, el día del cumpleaños de David, recibí un correo programado. El asunto tenía solo 2 palabras. Para mi esposa, era un video corto que había grabado antes de su viaje. Sonreía desde su escritorio, con esa sonrisa cálida y amorosa que tanto echaba de menos. Hola, Eve, llenó su voz la habitación en silencio. Si estás viendo esto, significa que fracasé. No llores, no me arrepiento de lo que hice. Solo lamento no poder recorrer el resto del camino contigo. No dejes que lo ocurrido te haga odiar al mundo. En mi ejemplar de 100 años de soledad he escondido un bono de ahorro. Es dinero limpio, dinero que gané yo mismo. Úsalo para ser libre. Vive una vida feliz por los dos. Te amaré siempre. 3 años después, estaba de pie tras un atril en la Universidad de Columbia. Ya no trabajaba en la morgue, era profesora, formando a la próxima generación. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando los rostros de mis alumnos. Recuerden, les dije, con voz firme y segura, el bisturí de un cirujano salva a los vivos, el bisturí de un médico forense entrega justicia a los muertos. Nuestro trabajo es con el frío, pero nuestros corazones deben arder siempre con pasión por la verdad. Nunca dejen que el dinero o el poder desafilen su hoja. Una ola de aplausos llenó el auditorio. Sonreí, mirando el cielo azul brillante. El pasado estaba en calma. El dolor se había convertido en fuerza, y supe que, en algún lugar lejano, David estaba sonriendo. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.